buenas tardes. Los saluda con mucho gusto la licenciada Perla Terán. Y bueno, continuando con el tema de violencia familiar, hoy tocaremos la segunda parte, pero les recuerdo que no vamos a dejar de hablar de lo que es la violencia y sus diferentes acepciones, sus diferentes conceptos en videos posteriores. Entonces, continuando con el tema. En el tema anterior, en el video anterior, hablamos de conceptos y tópicos de violencia familiar. Y bueno, como en materia penal su servidora se siente en su zona de confort, pues tendría que agregar lógicamente la tipificación de este delito, porque recuerden, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, ante la violencia, pues lógicamente y por desgracia tienen que haber tipos penales que en este momento son durísimos y que ahorita vamos a adentrarnos sobre de ello. Entonces dice el Código Penal del Estado de México, que es el estado donde nos encontramos, tipifica este delito de la violencia familiar en el artículo 218 y dice lo siguiente: al integrante del núcleo familiar que haga uso de violencia física o moral en contra de otros integrantes de ese núcleo, que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, o cause menoscabo en sus derechos, bienes, valores de algún integrante del núcleo familiar, se le impondrá de 3 a 7 años de prisión y de 200 a 600 días multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen ante esta situación. O sea, estamos hablando que la violencia también puede derivar, como ya lo dijimos en el video pasado, en lesiones. Pero bueno, este mismo código prevé lo siguiente. Nos da el concepto de familia porque nos dice: por núcleo familiar debe entenderse el lugar en donde habitan o concurran familiares o personas con relación de familiaridad en intimidad, o el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe entre las personas con base a la afiliación y convivencia fraterna. Pues esto tiene mucha relevancia, este párrafo, porque les voy a contar. Muchos sabemos que ante la creciente ola de violencia se dejó de manejar el concepto de violencia intrafamiliar, aunque mucha gente lo sigue manejando erróneamente como violencia intrafamiliar. No, señores, ya no es. Por este párrafo, bueno, y en otras legislaciones también lo vamos a encontrar, por eso se dio paso a la violencia familiar. Pues, ¿cuál es el sentido del párrafo anterior? Pues nos ayuda a comprender que dentro de ese rubro se encuentran las relaciones afectivas o de noviazgo o sentimentales, porque el concubinato también se está dando bastante. Entonces, hay muchas relaciones que entran dentro de la violencia familiar y que este mismo código nos lo dice. Entonces, ojo, porque también la violencia familiar se puede ejercer ya sea por acción, pero también por omisión. Acuérdense siempre de esos principios del derecho y del delito, sobre todo acción u omisión, hacer o dejar de hacer. Y en este caso tengo algo bien importante que decir, porque a veces nos olvidamos también de ciertos grupos vulnerables, ¿no? Entonces, la omisión de obligaciones y responsabilidades. Por ejemplo, cuando un padre abandona a su hijo y no le proporciona los alimentos y el cuidado que éste necesita. Claro que este tema lo retomaremos en videos futuros. Esténse pendientes, no se les olvide, por favor. En la actualidad ha aumentado de manera considerable la violencia familiar que los hijos llevan a cabo sobre los padres. Ojo, por eso es importante los valores y la educación. Aquí está el meollo del asunto, el punto toral. Por estas situaciones se creó el delito de abandono de incapaces, delito que el Código Penal del Estado de México lo prevé en su artículo 254. Y que dice así, porque es importante también saber esto, porque pues podemos agarrar el código, pero hay que analizarlo. Vamos a analizar y comenten, hay que analizarlo. Al que abandona una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y 30 a 300 días multa o trabajo a favor de la comunidad, perdiendo además los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela. Si fuera ascendiente o tutor del ofendido, así como del derecho a heredar, si estuviera en aptitud legal para ello. Como siempre lo he manejado, la violencia tiene muchas manifestaciones y por desgracia la violencia familiar es más común de lo que se piensa.
Y en muchas ocasiones se normaliza, estandariza como algo normal, repito, como algo cotidiano, no pasa nada, lo minimizamos, incluso buscamos miles de excusas, no, es que él me quiere mucho, no, es que no era así, pero desafortunadamente es más común de lo que esperábamos. Y ojo, me faltó decir que no se me olvide que ahorita en el Estado de México y en varios estados de la República Mexicana, ya las denuncias por violencia de género, por violencia familiar, ya no se otorga perdón del ofendido, ya no se les puede dar carpetas a ojos, ministerios públicos y servidores públicos que se dedican a ello, no se puede ya otorgar, se tiene que sentenciar o se tiene que llevar a cabo. Por eso es importante darle empuje a esas denuncias, es muy importante. Y bueno, pues no me queda más que decirles que tratemos de hacer de nuestro entorno familiar algo bello y armonioso, algo lindo, porque pues es nuestro templo de estar tranquilos, de estar felices en nuestra casa, ¿no? Debiera de ser, ojalá y para todos así pronto sea. Pues bueno, fue un gusto estar con ustedes y por favor no olviden suscribirse a mi canal, sean tan amables. Bueno, fue un gusto, hasta pronto, que todos estén bien.